el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 14 de mayo, bienvenidos al día 134 de este viaje de fe, los 365 días en la Biblia. Hoy nuestro tema es: la obediencia pesa más que el sacrificio. Y lo veremos claramente en el contraste entre Saúl y David, entre lo que aparenta religiosidad y lo que realmente agrada el corazón de Dios. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en 1 Samuel capítulo 15, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 23. Juan capítulo 8, versos del 1 al 20, el Salmo 110, versos del 1 al 7 y Proverbios capítulo 15, versos del 8 al 10. Hoy quiero comenzar celebrando los milagros de Dios y las respuestas que estamos teniendo en esta hermosa comunidad, que nunca me imaginé tener una comunidad tan bella como son ustedes. Me escribió Andy desde Estados Unidos y ella me dice que en el mes de los imponentes milagros, el mes de abril, recibió su ciudadanía americana justo el 1 de abril. Ella se había levantado temprano a orar a las 6 de la mañana y a las 6:23 ella ya tenía el mensaje que era ciudadana americana. Un sueño que esperó con fe por muchos años, y le damos gracias a Dios por abrir puertas que solo Él puede abrir. También quiero contarles que Liliana desde Medellín vivió un gran susto cuando un carro tanque de estos que van abasteciendo de agua se estrelló contra su casa. Hubo mucho daño material, pero nadie salió herido. ¿Saben por qué? Porque gracias a Dios, la protección fiel del Señor estaba cubriendo sus vidas y su hogar. Recordemos que nosotros todos los días estamos caminando con ángeles a nuestro alrededor. La Biblia dice en el Salmo 91, verso 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Creo con todo mi corazón que Dios nos protege mientras caminamos, mientras vamos al trabajo, a las personas que están ahorita en una situación de peligro. Dios, yo te pido que tú las protejas, que debajo de tus alas estén seguros. Gracias, Señor, porque tú estás protegiéndonos y cuidándonos de enfermedades. Tú estás también en esos hospitales. Tú estás, Señor, con las personas que hoy se sienten débiles. Gracias, Dios, porque tú nos proteges. Tú estás con nosotros. Te pido que me acompañes en una oración. Señor, hoy queremos acercarnos con un corazón obediente, no solo con palabras, tampoco con sacrificios vacíos. Enséñanos a obedecerte aun cuando no entendamos, a rendirnos aun cuando duela y a reconocer que tú no buscas perfección, sino rendición de nosotros, obediencia. Habla a nuestro corazón hoy y líbranos de la terquedad disfrazada de orgullo. Líbranos de la manipulación, de la hechicería. Que tu luz, que tu presencia y tu voz sean lo que guíe cada decisión que nosotros tomamos. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí te pido que abras tu Biblia, abras tu corazón y le pidas al Espíritu Santo, háblame. Comenzamos. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad
de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho, con todo lo que les trajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego, el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevo a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es este balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le contestó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado,
pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey de Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Saúl le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 16. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco de aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le dijo. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego, Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Marca ese verso 7. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son todos estos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Saúl. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Marca también ese verso. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego, Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Buscamos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces el siervo le dijo a Saúl:
Uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¡Wow! ¡Qué tremendos capítulos! La obediencia pesa más que el sacrificio y el corazón cuenta más que la apariencia. Este pasaje marca un antes y un después en la historia del liderazgo de Israel. Dios le dice a Saúl: hasta aquí, basta. ¿Qué tan grave fue su error? En su apariencia, él cumplió la orden, atacó a Amalek, pero dejó vivos al rey de Agag y lo mejor del botín. A veces la desobediencia se disfraza de eficiencia, pero Dios no está buscando líderes que se excusen, que hagan las cosas más o menos. Dios quiere personas obedientes, pero no una obediencia parcial, una obediencia total, no con tus ajustes personales. Él quiere que tú obedezcas a lo que te ha dicho, tal y como te lo ha dicho. Ahora, ¿por qué esto era tan importante? Vamos a entrar un poco en el contexto histórico. Amalek era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, de Israel. Desde los días de Éxodo, nosotros lo estudiamos en Éxodo 17, y también siempre representó la oposición persistente al propósito de Dios. La orden de Dios era clara: elimina esta amenaza espiritual y moral por completo. Saúl ya había mostrado señales de un corazón impaciente, y eso lo hablamos hace unos días. También mostró su rebeldía en el capítulo 13, pero aquí su caída se confirma. Y es que una obediencia incompleta es desobediencia. Y quiero que estemos claros en que hay una trampa en esta obediencia parcial, en el que uno piensa: estoy obedeciendo, no del todo, lo que me conviene, una partecita nomás. El verso 3 de el capítulo 15, Dios es claro con él y le dice: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. La orden fue: destruye todo. ¿Y qué significa todo? Todo es todo. ¿Pero qué hizo Saúl? Cumplió a medias lo que Dios le había ordenado. Nosotros no podemos sacrificar la obediencia en aras de nuestra conveniencia, ni tampoco adornarla con buenas intenciones. La obediencia parcial es la forma más sutil de rebelión. Versos 8 y 9 de 1 de Samuel 15 dice: capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo todo lo demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros más gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. Miren lo que hizo. Saúl obedece parcialmente, pero racionaliza su desobediencia, diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios. Es como quien dice: voy a servir a Dios, pero a mi manera, como Frank Sinatra. Dios no se impresiona con apariencia de piedad. Él busca un corazón obediente. La obediencia no se negocia, la obediencia se ejecuta, la obediencia se vive. Y mira el costo de la excusa de Saúl.
En 1 Samuel 15:15, él dice, es cierto que los soldados, Noela, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios, porque hemos destruido todo lo demás. El costo de la excusa. Él era demasiado orgulloso para aceptar que el pecado y el error era de él, y no de sus soldados. Este Gilgal era un lugar de comienzos. Nosotros lo leímos en Josué capítulo 4, y aquí se convierte en un escenario de excusas. A menudo nosotros justificamos nuestra desobediencia con actos espirituales, igualito que Saúl. Decimos, vamos a darle a Dios una ofrenda, vamos a hacer este servicio a Dios. Dios prefiere un corazón obediente, un corazón quebrantado, a un ritual vacío, a algo que haga solamente por cumplir. El verso 19 nos revela quién es verdaderamente Saúl. Samuel le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo malo a los ojos del Señor? Y él le responde en el verso 20, pero sí obedecí al Señor, insistió Saúl. O sea, él no veía su pecado, su error, lo que él había hecho. No solo se adelantó, no solo tomó el botín, desobedeció a Dios y todavía continuaba con la mentira. Decía, pero sí obedecí. La caída de Saúl fue por su carácter. Dios no rechaza a Saúl por su falta de capacidad, sino por su falta de humildad y su inclinación a justificarse en vez de arrepentirse. Hay muchas personas que cuando son confrontadas con su pecado, en vez de aceptar, comienzan a justificarse, comienzan a poner excusas y se levantan una y otra vez y nunca ven lo malo que han hecho ante los ojos de Dios. Si tú vives de la justificación, si tú vives tapando tus pecados, nunca vas a poder arrepentirte. El arrepentimiento genuino es cambio. Samuel vuelve a confrontar a Saúl y le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Este verso me tocó profundamente. Porque a veces nosotros decimos, no, pero puedo hacer algo por ganarme el favor de Dios. Pero puedo ofrecer este sacrificio, puedo hacer esto. Cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de obedecer a Dios. Y para Dios, más importante que tu servicio, que tu sacrificio, que tus ofrendas, es que tú obedezcas a su voz. Samuel continúa diciéndole a Saúl, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y luego, en el verso 23, le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El fracaso del liderazgo de Saúl no comienza en la posición que él tenía. Comenzó en la intención de su corazón. ¿Qué haces tú cuando fallas? ¿Te justificas o te quebrantas y te arrepientes? Y te das cuenta del verso 23, que es tan doloroso pero también tan real. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión implica no solo desobedecer, sino actuar con autonomía frente a Dios, usurpando su autoridad, es decir, actuar como si Dios no tuviera la última palabra. Y esa hechicería o adivinación de la que nos habla la Biblia, en la cultura hebrea, era una de las prácticas más severamente condenadas. Representaba confiar en otras fuentes para tomar decisiones, sustituyendo la voz de Dios. Es como cuando nosotros decidimos qué hacer según nuestras emociones, temores o conveniencias, ignorando lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Nos parecemos más a un hechicero que a un discípulo. La rebelión comienza donde la confianza en Dios termina. Y luego este mismo verso dice, la terquedad
es tan mala como rendir culto a ídolos. Y acá hablan de una terquedad de persistir voluntariamente en un camino, incluso después de saber que es contrario a la voluntad de Dios. Que Dios ya te dijo que no vayas por ahí, que no va más esa relación, pero uno se enterca y decide hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Rendir culto a ídolos es reemplazar a Dios del centro de tu vida y reemplazarlo con otro señor. En este caso, el ídolo es el ego, la opinión personal, todo lo que quería aparentar Saúl, el orgullo que él tenía. Para ti, cuando obedecer a Dios se vuelve opcional, es que tu yo ya está ocupando el trono. Así que pregúntate, ¿qué decisiones estás tomando solo porque te parecen buenas o porque así siempre lo hiciste? La terquedad puede sonar como lógica, pero delante de Dios puede ser una idolatría silenciosa. Por último, Samuel le dice, por cuanto tú has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Este no fue un castigo impulsivo de Dios, sino fue una decisión basada en el patrón de conducta de Saúl. Él iba de mal en peor, de desobedecer, de adelantarse, de justificarse, de mentir, de no arrepentirse. ¿Y sabes qué? Dios no te retira su amor, pero sí puede levantar a otro cuando alguien se resiste a ser transformado. Y eso es lo que pasará en el siguiente capítulo con David. Y lo vuelvo y lo repito, obediencia parcial es desobediencia completa. No se trata de cumplir con el 90% de lo que Dios te dijo. Lo que dejamos fuera puede destruirnos espiritualmente. No juegues con la voluntad de Dios. La terquedad no es firmeza espiritual. Hay una línea muy fina entre ser firme y ser terco. Siempre examina tu fuente de dirección. ¿Estás guiando tu vida por lo que Dios te dice o por lo que sientes, por lo que dice la gente, por lo que escuchas o por lo que te parece? Déjate solo guiar por la voz de Dios. Me duele mucho el lamento de Saúl porque nos muestra que hay líderes, autoridades espirituales que también sufren. La Biblia dice en el capítulo 15, en el verso 35, que Samuel se quedó en Ramá y lloraba por Saúl. Y hay algo que tenemos que entender, que Samuel no solo fue un profeta, fue como un padre espiritual para Saúl. Y ver a un hijo en la fe fracasar le rompió el corazón. Tú puedes haber sido un mentor para alguien, haber invertido tiempo, y yo te comprendo. Yo también he aprendido a ministrar discípulas, a acompañarlas en su dolor, a estar con ellas. Y después también ver cómo se desvían del propósito de Dios. El dolor es doble, es personal, pero también es espiritual. Pero el ministerio también exige saber soltar cuando Dios dice basta, ya. No es esta persona, déjala. Si se quiere ir, que se vaya. Y en el capítulo 16, en el verso 1, Dios vuelve a hablar con Samuel y le dice, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Y te das cuenta de que le dice Dios, ya, no más, se acabó el duelo, toma tu aceite y ve a ungir a la persona que yo te diré. Él será el nuevo rey. Y en el verso 7 le dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Yo me preguntaba, ¿a qué se refiere Dios con esto? Y si nosotros recordamos, Saúl, la Biblia dice que era hermoso, era alto, era el más apuesto, el aparentemente buen rey. Pero Dios le dice a Samuel, no mires por la apariencia, mira por la disposición. David, el menor, el ignorado por su padre, porque ni siquiera su padre lo tenía en cuenta. Él fue ungido rey. Dios no necesita tu currículum. Dios necesita tu disponibilidad, que tú le digas, sí, yo voy a servirte.
No necesito el título para servirte. Yo puedo servirte desde mi lugar y lo voy a hacer con la mejor disposición. Quizá tú no tienes el título, la plataforma ni la influencia, pero si tú tienes el corazón dispuesto, Dios puede levantarte desde el anonimato como a David, desde el campo de las ovejas, desde donde tú estés. Dios se encarga de levantarte. Versos 13 y 14 dicen que desde ese día en adelante el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Saúl pierde la presencia de Dios, David la recibe, pero no recibe aún el trono, solo la presencia de Dios. ¿Qué te quiero enseñar con esto? ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué me estoy demorando tanto? Porque la presencia de Dios es más valiosa que cualquier posición que el mundo te pueda dar. Te voy a pedir algo. Haz una lista de esas áreas donde sabes que estás obedeciendo a tu manera y entrégaselas al Señor. Ora para que Dios te muestre si estás buscando aprobación humana o estás obedeciendo a Dios de corazón. Y por último, no ignores tu llamado. Si tú sientes que no eres suficiente, recuerda que Dios mira el corazón, no tu currículum. Ahora leamos Juan capítulo 8, verso 1. Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se presentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. «Maestro», le dijeron a Jesús, «esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?» Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: «¿Dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó». «Ni uno, Señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús. «Vete y no peques más». Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida». Los fariseos respondieron: «Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido». «Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga yo», respondió Jesús, «pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro». «¿Dónde está tu Padre?», le preguntaron. Y Jesús contestó: «Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre». Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Este pasaje nos presenta una de las escenas más humanas del Evangelio. Una mujer sorprendida en su peor momento y un Salvador que no la expone, sino que la cubre. Detrás de esta escena no solo está el perdón, sino también un llamado profundo a la transformación y a caminar en la luz.
Verso 4. Maestro, le dijeron, esta mujer fue atrapada en el acto del adulterio. Miren, estos fariseos no estaban buscando justicia. Ellos buscaban poner a prueba a Jesús. Le dicen, la ley de Moisés prescribe la muerte, apedreadas. Levítico, capítulo 20, verso 10. Pero ellos presentan solo a la mujer, no al hombre. ¿Te das cuenta ahí lo mal que están? Esto revela una cultura machista y también legalista, porque para cometer adulterio se necesitan 2 personas. Cuando la ley se aplica sin compasión, deja heridas donde debería haber redención. Hoy también hay quienes buscan versículos como piedras, pero Jesús no vino a aplastar con la ley, sino a cumplirla con verdad, pero también con gracia. Jesús comienza a escribir en el polvo, y es un silencio que pesa más que 1000 palabras. Mucho se ha especulado sobre lo que Jesús escribía. Algunos dicen que los 10 mandamientos, otros dicen que los pecados de la gente de alrededor. Pero lo importante es ese gesto de inclinarse, de no responder con violencia, sino con silencio, pero un silencio lleno de autoridad. En lugar de mirar a la mujer o a los acusadores, Él pone sus ojos en la tierra, tal vez para mostrar que Él no fue llamado a señalar, sino a salvar. ¿Y te das cuenta de algo? Jesús no se apresura a hablar, porque el amor no se apura a condenar. Luego vemos en el verso 7 cómo Él hace una pregunta que desarma al orgulloso. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Él traslada el foco del pecado de la mujer al corazón de los acusadores. Dios a nosotros no nos da piedras para lanzar. Lo que nos da es gracia para extender. ¿Con qué estás más comprometido tú? ¿Con corregir a otros o con examinar tu propio corazón? Versos 10 y 11, Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús tampoco aprobaba su pecado, pero no la reduce a su pasado, no se lo recuerda. Le da un nuevo comienzo, sin borrarle la responsabilidad. Este es un acto de gracia, porque el perdón de Dios no es una excusa para seguir igual. Es un llamado a ser totalmente diferente. Si tú sabes que Dios ya te perdonó, bueno, ahora continúa una vida de santidad, si es posible, con una decisión diaria. Hay personas que han sido canceladas públicamente, juzgadas por sus errores, pero restauradas por Dios en privado y luego usadas poderosamente. Lo que el mundo quiere destruir, Dios lo redime y la envía a cumplir su propósito. Salmos 110. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos cuando vayas a la guerra. Tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero Él se refrescará en los arroyos, junto al camino saldrá vencedor. Este Salmo 110 es uno de los salmos mesiánicos más citados en todo el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo menciona en Mateo capítulo 22, verso 44. Y los apóstoles lo usan para explicar la gloria de Cristo como Rey, sacerdote y juez. El verso 1 dice, el Señor le dijo a mi Señor. Y esto me sorprendió un poco. Y luego dice, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor. Era algo que me preguntaba. Yahvé
Dios Padre, habla con Adonai, el Mesías, Dios Hijo. Y aquí es el momento donde David reconoce que el Mesías no será solo su descendiente, sino también será su Señor. Si Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿por qué seguimos pensando que nuestro enemigo tiene la última palabra? El trono ya tiene dueño. Su victoria es nuestra confianza. Verso 2. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y tú gobernarás sobre tus enemigos. El reino del Mesías se extendería no por armas, sino por la palabra, por el Evangelio. Este verso anticipa el avance del reino de Dios desde el lugar santo hasta los confines de la tierra. Te pido que marques el verso 4 que dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Jesús hoy ora por ti desde el trono. Es lo que nos dice Hebreos 7:25. No estás solo en tu lucha. Tu rey ha hecho un juramento y una promesa que no romperá. Verso 5 es uno que quiero declarar sobre ustedes. El Señor está a tu derecha para protegerte. Tu protección no viene de tus fuerzas o de tus posibilidades, sino del Todopoderoso. Este Salmo 110 nos revela la majestad del Mesías, un rey victorioso, un sacerdote eterno, un juez justo. Este no es un salmo más, es un vistazo profético a quién es Jesús hoy, desde el trono intercediendo por nosotros y reinando sobre todo. Leamos Proverbios capítulo 15, versos del 8 al 10. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Yo creo que estos proverbios tienen mucho que ver con nuestra lectura de Primera de Samuel. Lo primero, el verso 8, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en las oraciones de los íntegros. No es nada más y nada menos que Dios no está interesado en los sacrificios tanto como en la obediencia. El sacrificio acá representa cualquier acto religioso externo, ofrendas, ayuno, asistir a una iglesia. Y cuando el proverbio nos habla de los perversos, no son necesariamente los criminales, sino quienes viven a espaldas de Dios mientras aparentan religiosidad. En contraste, el Señor se deleita no en la perfección de la oración, sino en la honestidad del corazón, en alguien que ora con integridad. No importa cuántos sacrificios hagas, si tu vida está lejos de Él. Recordemos ahora que Saúl quería hacer muchos sacrificios, pero al final el que terminó matando al rey de Agag fue Samuel, no Saúl. Luego el verso 9 nos dice que el Señor también detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Este camino simboliza el estilo de vida, las decisiones diarias. El énfasis está en que Dios no evalúa por eventos aislados, sino por la dirección de tu vida. La justicia aquí no es solo moralidad, sino es vivir alineado con la voluntad de Dios. Volvemos a que Dios no se deje impresionar por lo externo, sino Él anda mirando nuestro corazón. Él ve el camino que tomamos cuando nadie nos ve. Él sabe lo que nosotros miramos. Dios está más interesado en tu corazón y no en lo que aparentas. Y el verso 10 dice: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. A veces nosotros pensamos, pero qué severo fue Dios con Moisés por golpear la roca. Qué severo fue Dios con Saúl por adelantarse, por no esperar, por no obedecer completamente. Este es un llamado de alerta. El buen camino es el camino del temor a Dios, de la sabiduría, de la obediencia total, de la rendición total. Si tú odias la corrección, es igual a rechazar el consejo de Dios. ¿Tú quieres probar qué tanto has crecido? Bueno,
también tienes que estar dispuesto a recibir corrección. Ahí vas a ver el verdadero termómetro de tu crecimiento. Si a ti todavía te molesta cuando te corrigen, aún no has entendido la verdadera sabiduría y de dónde proviene tu crecimiento. Hazte esta pregunta hoy. ¿Estoy dispuesto a que Dios me corrija, aunque me duela? La corrección es un regalo que evita la destrucción. El orgullo, en cambio, nos endurece hasta la caída. Estos 3 versículos nos recuerdan que Dios no se deja engañar por rituales religiosos, ni se impresiona por palabras bien elaboradas. Él ve el corazón, Él examina el camino y Él disciplina por amor. No le tengas miedo a la disciplina de Dios. Acepta la corrección como una señal de amor. Día 134, check. Y antes de despedirme, quiero tomarme un momento para dar gracias. Gracias a todos los que ya compraron mi libro 40 días de amistad con Dios en Amazon. Me emociona mucho cuando me envían sus fotos, sus historias y todo lo que Dios les está hablando a través de él. Gracias por permitirme acompañarlos en su caminar diario. Dios los bendiga. Aprovecho para contarles algo importante. Mi primer libro, 365 con Dios, solo está en formato digital. No lo imprimí porque sería muy gordito, muy pesado de manejar, pero si lo quieren, yo misma se los puedo enviar por correo. Escríbanme a wen.neciosub@gmail.com y pueden hacer el pago o su ofrenda por Zelle, por PayPal, por Western Union, lo que se les haga más fácil. Será un honor compartirlo con ustedes. Ahora también quiero hacerles una recomendación especial. Si están disfrutando las lecturas que estamos haciendo del libro de Samuel, no se pierdan la serie Reyes. Alguien por aquí me la recomendó. Está en Max y están contando justo lo que nosotros estamos leyendo. También pueden ver La Casa de David en Amazon Prime, que completa la historia de una forma maravillosa. Son herramientas visuales, son series hermosas que nos ayudan a seguir profundizando en nuestra lectura de la Biblia. Y por favor, cuando me pidan sus saludos de cumpleaños, no se olviden de decirme el nombre completo y la fecha en la que tengo que hacer el saludo a esa persona tan especial. Así no se me pasa ninguno. Ahora sí, con mucho amor quiero saludar a los que hoy, 14 de mayo, están de cumpleaños. Un feliz día para mi querido Gio. Estamos orando por ti junto con tu mami. Que este nuevo año traiga más sanidad, equilibrio y muchas sorpresas de Dios cada día. Feliz cumpleaños también para Fátima Castellanos. Que las bendiciones de Dios estén este año en tu vida. Feliz cumpleaños para Juliana Aguilera. Que tengas un hermoso cumpleaños porque hoy estás celebrando tus 19 años y sé que comienza una nueva temporada para ti. Feliz cumpleaños para Vinaliz desde República Dominicana. Un día lleno de amor y de fe para ti. Feliz cumpleaños para Elizabeth Yasmín Escalona Lara. Un fuerte abrazo hasta Guanajuato, México. Feliz cumpleaños para María Fernanda Bobadilla Vargas, una colombiana en Lima. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños también para Omar Fernández desde República Dominicana. Que Dios te sorprenda con su bondad y que cada día encuentres el amor de Dios en su palabra. Feliz cumpleaños también para María Valentina. Que tus 22 años estén llenos de propósito y que continúes siendo una mujer valiente. Feliz aniversario número 3 para Camila. Que siga creciendo ese amor. Feliz cumpleaños para mi querido Carlos Aquino. Saludos hasta Italia. Que tengas un gran año y gracias por siempre estar en el Instagram comentando. Dios te bendiga, Carlos. Feliz cumpleaños para Rafael Delgado y Blanca Flor, una hermosa pareja que cumple años el mismo día. Qué bendición compartir la vida así. Que Dios renueve sus fuerzas y los guíe siempre con sabiduría. Feliz cumpleaños para Ana Carelí Caro Aranazas. Un abrazo fuerte hasta Tecpan de Galeana en Guerrero. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Nos encontramos el día de mañana para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.